Como les decía, buenas tardes. Ojalá que hayan tenido una buena semana, que les esté yendo bien en las pruebas. Vamos a hacer nuestra tercera clase. Vamos a seguir con los siguientes huesos faciales. Esta vez vamos a ver órbitas, cavidades perinasales y malar. ¿Ya? Próxima clase terminamos con el cosigomático, maxilar y mandíbula. Y ATM. Voy a compartir. Ya. Ay, con la barrita de aquí no veo nada. Ahí sí. Ahí. Ya, chiquillos. Entonces, clínicas 2, órbita, cavidades perinasales y malar. Este tipo de radiografías se van a dar cuenta que se repiten muchos patrones, o sea, casi las mismas proyecciones vistas anteriores, ya como es Cadwell o Batter, que en realidad esa radiografía, o sea, ese tipo de posiciones, ¿por qué se repiten? Porque se puede observar casi la mayoría de los huesos faciales, ¿ya? Si bien es cierto, hay proyecciones que ya dejan de tener uso debido a diferentes tipos de exámenes, como son el escáner, que en un tipo de, o sea, en el caso de un traumatismo facial grave, en realidad no va directamente a tomarse una radiografía, sino que pasa directo a un escáner, a un examen más completo, para ver el compromiso que pueda tener la parte también de la calota, ¿ya? Cuando es grave. Cuando se sospecha de algo, el examen inicial debería ser una radiografía para no tener que irradiar en forma innecesaria al paciente, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Entonces, los temas a tratar de ese manejo de técnicas radiológicas en radiografía de órbitas, huesos propios nasales y malar, su aplicación y las diferentes variantes. Variantes, ¿por qué les digo? Porque si bien es cierto, como les decía, las proyecciones se pueden repetir, pero van a variar a veces en las líneas faciales que se utilizan para la posición del paciente, ¿ya? Porque hay veces que se usa, por ejemplo, la LOM, la LAM, después aparece la LMM, que vendría siendo la mentomeatal también, y eso va solamente haciendo juego la angulación del paciente y la angulación del rayo, ¿ya? Y van habiendo pocas diferencias, pero, o sea, poca diferencia en angulación de rayo, pero sí se va viendo diferente la imagen radiológica, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ir viendo, que a veces se va apoyando un poco más las órbitas, a veces un poco más el malar, para ir desproyectando levemente otras estructuras para dar paso a mostrar las estructuras que nosotros necesitamos ver, ¿ya? Vamos a comenzar con las órbitas comparativas PA. ¿Cómo se las enseñaron a ustedes? ¿Cuál es el centraje o los parámetros que a ustedes le enseñaron? A ver, voy a ir preguntando si... Ya, Camila, dígame cómo es el centraje de órbita. Obviamente, la órbita que quede siempre es PA, ¿por qué? Para evitar la magnificación de ellas, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el centraje? Es el plano sagital medio y ¿Ya? por el lado es el vértice orbitario. El vértice orbitario, tú dices la línea inframeorbital. La LOM tiene que estar La perpendicular. LOM, ya, exacto. Entonces es el punto medio de la órbita, como proyectando hacia el lado, ¿verdad? Hay veces, antiguamente nos enseñan a poner el dedo, y ahí va el centraje. Ya en este caso la LOM es perpendicular y con un rayo de 25 grados, ¿no es cierto? El rayo va angulado en 25 grados para la LOM. ¿Es correcto? ¿Lo tienes así? Sí, profe. Ya, 25. ¿Por qué puse esto? Porque aquí una variante es usar
la línea horizontal alemana, que vendría siendo la LIOM, ¿ya? Que es la infraorbital. Eso quiere decir que no apoyo tanto frente, apoyo un poco más de nariz, la cabeza se inclina hacia atrás, pero disminuyo el ángulo, ¿ya? Entonces, si ya el peñasco que está atrás se va a ir un poco más, se va a desproyectar un poco más, entonces la angulación es menos, 20 grados. Es lo mismo, solamente que juego con una línea y juego con la otra línea. Pero cualquiera de las dos está bien. ¿Qué imagen vamos a obtener? Es esta, ¿ya? No hay magnificación de senos frontales, tampoco de las órbitas o reborde orbitario. En esta radiografía se va a ver bien borde superior de la órbita y borde lateral. El techo de la órbita, o sea, el piso de la órbita, si bien es cierto, va a verse un poco de peñasco, no va a ser muy útil en esta radiografía, sí en la que vamos a ver la siguiente, ya que son un tipo de variante. Y en la que, ¿qué debemos hacer, por ejemplo, qué deberíamos hacer en esta radiografía para poder ver el suelo orbitario? Si aquí está el peñasco, ¿qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes? Mantenemos el centraje. ¿Qué debemos hacer aquí? Cambiar la angulación. Cambiar la angulación del paciente, ¿ya? No tanto del rayo, porque si no vas a distorsionar mucho la imagen. ¿Y qué tenemos? El paciente, si está, porque aquí está en mesa. Lo ideal es en mesa o en estativo, ¿ya? Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? El paciente, en vez de acostarse hilón perpendicular, la LIAM o la horizontal alemana, la perpendicular, o si no, un poco más. ¿Para qué? Desproyectar peñasco y el peñasco aparezca bajo, un poco más abajo, en la mitad de los senos maxilares, para poder ver el suelo orbitario, ¿ya? Pero en este caso, esta radiografía nos muestra muy bien el reborde o techo orbitario y la pared lateral, que es la unión con el hueso malar, ¿ya? Esta radiografía es para esto, tiene su variante, como les digo, no es que sea una sola la que nos enseñe, sino que nosotros tenemos que tener como base esta, plom perpendicular a la mesa, 25 grados. Si el paciente tiene un hematoma gigante aquí y no puede apoyar su frente, el paciente no apoya frente, apoya un poco más nariz y angulamos menos el rayo para lograr la misma imagen. Vendría siendo casi como una Cadwell, ¿verdad? Apoyamos frente, nariz, y en Cadwell es 15, ¿se acuerdan? Aquí vendría siendo como la misma imagen, prácticamente la misma imagen, ¿ya? Pero esto se nos tiene que ver bien esta imagen. Sigamos con la próxima. Aquí hay una complementaria, o sea, una modificación o una variante, como se le dice, que es una váter. Como les decía, angular más al paciente, pero aquí vamos a tomar con rayo perpendicular, ¿ya? Rayo perpendicular y la LOM en 55 grados. Ya no está perpendicular, sino que a 55 grados. ¿Qué imagen nos va a mostrar esto? Nos va a mostrar bien, ahora sí, el suelo orbitario. Suelo orbitario, podemos ver a veces las hendiduras o los forámenes infraorbitarios, a veces hay acá arriba también un agujero supraorbitario, los infraorbitarios, podemos ver los senos etmoidales y muy bien los senos frontales. ¿Por qué es importante ver la estructura completa? Lo vamos a ver más adelante por las patologías, pero ¿qué es lo que se compromete muy, que está adyacente a las órbitas? ¿Qué otra parte de la cara se compromete cuando hay un golpe de frente, un golpe de puño, hay un traumatismo facial? ¿Qué es lo que se compromete? ¿Qué creen ustedes? ¿Base de cráneo? No, pues, estamos hablando de frontal. Cuando hay Del un frontal. golpe, sí. ¿Qué otra Es que estructura tengo mala conexión, adyacente? porque entonces lo escucho cortado. Ah, Disculpe, ya. entendí. No, pues, Entendí algo de que se comprometía y...
claro, ¿qué se compromete cuando hay un golpe frontal o un traumatismo facial? ¿Qué estructuras adyacentes a la órbita? Los malares. Los malares, ya, pero es esto. Son los senos frontales que, como hay aire dentro, ¿qué quiere decir esto? Que el hueso es muy delgado. Entonces, al haber un traumatismo, lo primero que se puede fracturar son los senos. ¿Y qué se fractura? Son el techo orbitario hacia la parte frontal y el suelo orbitario hacia la parte del maxilar, el techo del maxilar. Por eso se pueden tomar, si usted quiere, la frontal como la anterior que vimos, que se veía bien el techo orbitario y la lateral, o esta Vater, que es un poco más completa, se ve la órbita completa, pero se necesita, sí, la cooperación del paciente. Ya el paciente tiene que apoyar en esta radiografía, pero vamos a ver una modificación en la que el paciente no le va a ayudar, ¿ya? En el que el paciente no va a estar PA, porque esta es para personas que esté consciente y que le ayude a tomar la radiografía. Pero en el caso que no esté consciente, en el caso que sea que ustedes, por ejemplo, en su centro, como siempre lo he dicho, no van a tener todos escáner, ustedes puedan responder a la necesidad de ver si es que hay algún objeto extraño dentro de una órbita o simplemente si hay un compromiso en los senos frontales o que haya aire, alguna molestia en el ojo que sienta el paciente, y eso puede o sea, puede el doctor sospechar que pueda haber aire o pueda haber algún objeto extraño en la órbita, ya dentro del globo ocular. Vamos a ver la siguiente. Órbita individual. Siempre las órbitas, cuando piden órbita, siempre va comparativa y va individual en el lado que está comprometido, ¿ya? Siempre va comparativa, ¿para qué? Para ver si hay algún tipo de asimetría en el cráneo. Como les digo, aquí, por ejemplo, en el caso de que sea individual, no veo los senos paranasales, que son muy importantes, vamos a verlos en las patologías. Por eso se toma frontal, comparativa y individual para ver también conducto óptico. ¿Por qué? Porque una fractura nivel grado 3 de Lefort compromete los huesos esfenoidales y etmoidales que forman la órbita. Y al haber una fractura tan grave que cruza de un lado a otro, se ve comprometido el agujero por donde ingresa el nervio óptico, ¿ya? Entonces, esta radiografía va con rayo central perpendicular. Podemos decir, el paciente del plano sagital medio lo inclino 37 grados o ángulo desde la mesa al paciente de 53. 53 más 37 da 90 grados, entonces lo mismo. Va el plano sagital medio inclinado hacia la órbita que queremos, o sea, la órbita que queremos ver. Inclinamos el plano sagital medio 37 grados y la apoyamos, ya la estructura que queremos ver. Se mantiene la LOM perpendicular. A ver, sí, no, la LAM es la acantomeatal, ¿ya? Como sale aquí, la acantomeatal perpendicular a la mesa. ¿Para qué? Para tener bien cerca, o sea, bien pegado y sin magnificación el agujero orbitario que importa. Siempre importante apoyar bien nariz, mejilla y mentón. Tiene que estar apoyado completamente el paciente. Si está en la escritura, o sea, en libros, siempre dicen que esta es para pacientes cooperadores, ¿ya? Como les decía, que hay veces que el traumatismo es muy grande, o sea, no es muy grande, sino que a veces al paciente le duele mucho, o viene viene sedado, o con algo para el dolor, generalmente siempre le ponen algo para el dolor, y no le va a cooperar, se va a acostar boca abajo, todo.
Para esto existe, allá, espérame, y acá entonces lo importante, cuadrante inferior externo, se va a ver el conducto del óptico, del canal óptico, ¿ya? El agujero óptico. Hacia externo, porque este es del lado derecho, este es la apófisis cigomática del maxilar, ¿ya? El malar se junta, o sea, está con unión con el frontal, ¿ya? En esta parte de aquí, frontal, sea malar. Aquí vamos a ver el agujero óptico. Vamos ahora a ver qué pasa si el paciente tiene problema y no es cooperador. Una variante es de frente, ¿ya? Misma imagen anterior de la órbita PA, la única diferencia es que se va a ver más magnificado. Nada más que eso, es la misma imagen. Paciente, rayo perpendicular, plano sagital medio, inclinado en 37 grados, levantando ahora el lado que interesa, ¿ya? Rayo ingresando por, acuérdense, la órbita meatal, o sea, la acanto meatal, perpendicular a la mesa. En este caso vamos a fijarnos del lado contrario, en el lado bueno, ahí la proyectamos hacia la mesa, y el rayo va en el punto medio de la órbita, o sea, centrado a la estructura que queremos ver al centro del rayo, ¿ya? Entonces levantamos el rayo, o sea, la estructura a visualizar, se va a magnificar la imagen, pero va a ser la misma. Entonces, como les decía, las órbitas, si bien ha dejado de tomarse, se toma así, ¿ya? Pero para dar una primera imagen, para descartar una fractura mayor, y para evitar tener que irradiar al paciente informe innecesaria, tomamos como inicial la radiografía de órbitas y tenemos todas estas variantes. Hay más, pero seleccioné las que más se usan para que algún día que la vayan a necesitar, ustedes sepan desarrollarse bien, ¿ya? Ustedes digan y evalúen cuál es la mejor radiografía para el paciente. Seguimos. Huesos propios nasales, frontal y laterales. ¿A qué se parece esta radiografía? ¿Igual a qué es? Váter. A váter. Lo mismo. Mismo centraje. El rayo va en 15 caudal y la línea acanto meatal perpendicular a la placa, ¿ya? Tabique nasal, hueso propio nasal, acuérdense que es pequeño, lo demás es cartílago. El tabique nasal lo forma la lámina perpendicular del etmoide, lámina perpendicular del etmoides, y por acá se vería un poquito el vómer, ¿ya? Esta parte del tabique nasal, tenemos que, esta es la que se visualiza cuando hay el tipo de traumatismo y si hay alguna desviación, y si compromete hacia los lados también, cuando hay fracturas también de órbita, ya que esta parte, la parte interna de la órbita es muy delgadita, ¿ya? El otro día les decía que en un libro explicaban de que la pared interna de la órbita que da hacia los huesos propios tiene el grosor de una hoja y vendría siendo el hueso papirácea. Lámina papirácea. Lámina papirácea, sí, la que está en conjunto, o sea, bien pegadita hacia la órbita, ¿ya? Debajo de la lagrimal, por ahí. Entonces, esa parte vamos a ver en las patologías, que se va a ver afectada también cuando aumenta la presión y puede fracturarse e ingresar aire a la órbita, en la parte de las patologías que vamos a ver. Hueso propio nasal de lado, las laterales, sin buki, la buki va en la mesa,
Y línea interpupilar perpendicular a la mesa. Y vamos a la canto meatal, paralela a la mesa, bien derechita, y la paciente bien de lado, paciente acostada en la mesa o en el estativo, de la misma posición. Apoyo pecho, bajo brazo izquierdo, o sea, el brazo del lado que no interesa, levantamos la mano para que la paciente mantenga una distancia, o sea, una posición lateral estricto, ¿ya? Pero siempre pegada a la cabeza, no de lado como una cervical lateral, ¿ya? Siempre la cara bien pegada a la placa y manteniendo lateral estricto. Usamos valores, bajas técnicas para poder ver. Lo importante es, vamos a ver además de hueso, ay, sí que me pasó hoy día. Tejido blando, ¿ya? Vamos a ver tejido blando, importante. ¿Por qué? Porque aquí esta parte de que vemos de la nariz la forman el hueso de la lámina perpendicular del etmoides, que es muy delgadita, y tenemos que ver si está comprometida. Ahí también se ven nervios, los nervios del etmoides son nervios que pasan que dejan surcos, y eso no tenemos que equivocarnos y pensar de que son fracturas, sino que son impresiones que dejan los nervios vasculares. Vamos por la siguiente. Siempre importante que el contraste sea el óptimo para poder ver tejido blando. El malar, otro hueso facial muy importante que va articulado con frontal, con maxilar y con temporal, ¿ya? Con el arco cigomático del temporal. Es un hueso en forma como de pirámide, y va a formar la parte más importante de la cara, ¿ya? ¿Cómo es el centraje aquí? ¿Qué le dice a ustedes? ¿Cómo se los pasaron? ¿Qué centraje tiene? Plano sagital medio y punto más prominente del malar. O sea, el punto medio del malar con haz perpendicular. Ya, haz perpendicular. ¿Ya? Perpendicular. ¿Y qué línea mantenemos perpendicular a la placa si el rayo es perpendicular? ¿A qué se parece esta radiografía? A váter. A váter. Entonces, ¿qué línea mantenemos perpendicular para que el rayo sea perpendicular? Aquí dice 45 la línea horizontal alemana, ¿no es cierto? Que al final vendría siendo lo mismo que acantomeatal, perpendicular a La LAM. Claro. La LAM perpendicular a la placa vendría siendo lo mismo que decir la LIOM en 45. ¿Ya? Y con rayo perpendicular también. Entonces lo único que vamos a hacer es angular al paciente. Aquí, esta es una variante, ¿ya? Que encontré, y es la LIOM, la inframeorbital, en 45 grados con rayo perpendicular. Es lo mismo, apoyamos más mentón. Pero si yo digo LIOM en 45, fíjense esto, si yo proyecto el oído, ¿a qué se parece perpendicular? A la línea meato-meatal, ¿ya? Mento-meatal. El mentón y el meato van perpendicular a la placa. También es como una váter modificada. Todo es un juego de entre o ángulo rayo o ángulo paciente. Yo tenía malar también, igual que váters, pero solamente en váter, en vez de que el rayo salga por acantion, ¿por dónde era? Por la parte más prominente del malar, que vendría siendo lo mismo. Por eso la imagen se parecen y se repiten. Lo importante de todo es que el peñasco esté bajo los senos maxilares, ¿ya? Totalmente desproyectado. ¿Por qué? Porque es una estructura que está en íntima relación con el seno. O sea, nosotros no podemos el peñasco sobreponerlo sobre el seno maxilar, tiene que estar totalmente desproyectado,
¿ya? Porque en el caso de alguna fractura en el malar, el seno maxilar que está adyacente puede verse comprometido y tener algún tipo de nivel, tanto hidroaéreo, o sea, un nivel aéreo, o también de líquido en el caso de sangre. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante con las imágenes. Por eso tiene que verse la estructura completamente desproyectada, igual que una Batters. Igual. Sigamos. Malar individual. Miren qué bonito se ve ahí, ¿ven? Esta rayo puede ser rayo perpendicular, como el anterior, rayo perpendicular. Ya vamos a ver. Puede ser como esta, rayo perpendicular, con paciente con la LAM perpendicular a la mesa, y giramos paciente apoyando el malar que necesitamos. ¿Ya? Puede ser así, como también la que dice aquí, 15 a 20 grados el plano sagital medio inclinado, con rayo central en 15 grados saliendo por malar. Lo mismo, rayo 15 grados, malar que nos interesa, apoyado en la placa, y con la línea horizontal alemana en 45, que era lo mismo que el anterior que vimos aquí. Línea horizontal alemana en 45, rayo perpendicular. Pero aquí puede ser rayo, o sea, el plano sagital medio en 15 a 20, con rayo también en 15, con la línea horizontal alemana en 45. Al angular el rayo, si ustedes se fijan en esta imagen, la imagen, el hueso se ve como más plano, o sea, se ve casi completo, ¿ya? En toda su estructura, mientras que en la anterior se ve un poco más, no sé cómo decirlo, a ver, como más angulado. Y angulando el rayo en 15, lo que vamos a hacer es ponerlo más de frente, más mostrar la estructura completa del malar. Ahí, aquí, ¿ve? Y vamos a apoyar el plano sagital medio, o sea, el plano sagital lo angulamos en 15 a 20 grados hacia la estructura, hacia el lado que nos interesa. Vamos a ver ahora estructuras básicas de la anatomía. Todo se repite, ¿ya? Aquí solamente un repaso. La imagen que más se repite es una Batters. Podemos ver entonces el tabique nacial óseo, que se va a ver aquí, como les dije, lámina perpendicular del etmoide con Bomer, reborde orbitario inferior, borde orbitario superior y lateral, esta es la línea innominada, que es el borde de las alas mayores del esfenoide, apófisis coronoide en el caso de que, como estructura básica, ¿ya? El hueso cigomático o malar, y este es el arco cigomático, pero es del hueso temporal, ¿ya? No confundir, hueso cigomático o malar y arco cigomático del temporal. Apófisis alveolar, dice acá, del seno maxilar, y el reborde petroso de los peñascos, de la parte mastoidea de la calota, ¿ya? Solamente como información general. Vamos a ver órbita. En la órbita la componen diferentes tipos de huesos, ¿ya? En la radiografía deberíamos ser capaces de ver algunos. Entonces, empezamos por hueso frontal, evidente, cresta de Gali, que se va a ver en la mayoría de los pacientes. El esfenoide, que vendría siendo donde se encuentran las hendiduras esfenoidales, ¿ya? Hendidura esfenoidal superior, hendidura esfenoidal inferior y el canal óptico. El canal óptico, si bien es cierto, no debería verse, o sea, ahí se puede alcanzar a ver, pero generalmente no se ve en una Batter. O sea, en una Batter, en la radiografía comparativa, ¿ya? El canal óptico se ve en las órbitas individuales. Ahí debería ser capaz de verse. En el borde, acuérdense, al borde externo, en la parte inferior se va a ver el canal óptico en la posición en la cual nosotros ponemos la órbita. Está el hueso lagrimal, como les decía, que es un huesito muy pequeño y delgado. El etmoides, que va a estar
íntimamente relacionado con los huesos nasales, el palatino, que es un pequeño, y el hueso maxilar. Entonces, un golpe frontal o un traumatismo frontal que comprometa las órbitas puede comprometer cualquiera de estos huesos, ¿ya? Y cualquiera de estos huesos tienen íntima relación con los senos frontales y el seno maxilar. ¿Por qué les digo que hay que tener cuidado? O sea, hay que tener cuidado con este tipo de radiografías, porque nos tiene que ver, no tiene que haber magnificación, o sea, no tiene que haber tiene que verse la estructura sin, ¿cómo se llama? Hoy disculpen, ando súper volada hoy día. Lo importante es, si vamos a usar rayo frontal en este tipo de radiografía, es para ver niveles hidroaéreos. ¿Por qué niveles hidroaéreos? Porque el aire se hacen enfisemas en las órbitas y se escapa o se fractura parte de los senos y queda hacia los ojos, y eso hace que el aire ingrese a la cavidad orbital, ¿ya? Vamos a verlo ahora un poquito más adelante. Los huesos propios nasales son un par, son pequeños y están relacionados, articulados con el hueso maxilar y con el hueso frontal, ¿ya? Y por interno nos va a formar la cara, el borde interno de las órbitas, ¿ya? Se articula entonces con el frontal, etmoidal, maxilar y el hueso nasal. Aquí vemos una radiografía en la cual se ve el hueso nasal, es muy delgadito, por lo cual por eso en las radiografías nosotros tenemos que tomar con buena técnica esta radiografía y dar y poder contrastar bien la imagen para poder ver tejido blando y ser capaces de ver esto. Esas son impresiones o surcos del nervio etmoidal anterior, en los cuales no tenemos que confundir con fracturas, ¿ya? Este huesito etmoidal es muy delgado, se ve, cuando está fracturado se ve, pero tampoco podemos confundirlo con algunas impresiones que son naturales del hueso, ¿ya? Está la espina nasal anterior, la espina nasal del frontal, y la unión o la sincondrosis frontonasal, ¿ya? Que es la unión del hueso nasal con los huesos, o sea, el hueso frontal con los huesos nasales. Y aquí podemos verlo. Esta misma imagen se ve acá pequeña. Esta es la sincondrosis o la articulación del hueso frontal con los huesos propios nasales. Este es el hueso, la lámina perpendicular del etmoide y el vómer, y acá sale el cartílago o tabique o cartílago del tabique, que se le dice al hueso, o sea, al tabique que forma la nariz, ¿ya? Entonces, bien atento ahí. Ahora vamos a ver el malar. El malar se articula por fuera con los tres huesos más principales, que son la apófisis cigomática del frontal, en la unión con el frontal, la cigomática del temporal, que se articula con el arco cigomático del temporal, y la apófisis cigomática del maxilar con el hueso maxilar superior, ¿ya? Por dentro, el malar se articula con el palatino, se articula con el etmoide, se articula con el efenoide, con todas esas por interno. Por eso es muy importante este huesito. Aquí vemos, como les mostraba, la radiografía. Ahí, si se dan cuenta, mire dónde está ¿cómo se llama? Los peñascos están ahora mucho más desproyectados. Yo diría que esta radiografía es una de las variantes que les decía, que es con boca cerrada. Acuérdense que se pueden parecer, pero no son iguales, ¿ya? Cuando tomamos los huesos propios nasales, o sea, los senos paranasales, la radiografía va con boca abierta, ¿verdad? Va con boca abierta para poder ver seno esfenoidal. Pero en el caso de malar, la radiografía va con boca cerrada, ¿ya? Va con boca cerrada, porque queremos ver
los huesos faciales, solamente los huesos que están en el tercio medio de la cara. Y para poder desproyectar, angulamos, aquí se puede deducir, porque aquí está la mandíbula, mire, la sínfisis mentoniana hasta aquí, que usaron la línea LMM, que en mentón meatal, perpendicular a la placa, puede ser con un rayo perpendicular, ¿ya? Se ve totalmente desproyectado, hasta se puede ver el arco cigomático un poquito aquí, articulado con el malar. Se puede desproyectar completamente. Vamos a seguir. Signo radiológico de las patologías. Aquí vamos a ver en qué casos se toma este tipo de radiografía. Enfisema que produce nivel hidroaéreo. El enfisema entonces es el ingreso de aire en tejido blando, en donde no debería haber, ¿ya? Tejido blando. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque una de las patologías por las cuales se pide esta radiografía son por enfisemas que se producen al realizar este tipo de maniobra. ¿Qué maniobra es esta? Si alguien sabe. ¿Qué maniobra es esa? Hacer eso, tratar de botar el aire, o sea, tratar de cerrar la glotis, cerrar boca y nariz y expulsar aire. ¿Para qué sirve eso? Cuando se te tapan los oídos. Sí, eso tiene un nombre y se llama maniobra de Valsalva. ¿Ya? Ese tipo de maniobra se usaba antiguamente para poder expulsar pus de los oídos, ¿ya? Para poder destapar. De eso se trata, ¿ya? Para poder expulsar. Ese tipo de maniobra produce esto, puede producir enfisema, ¿ya? Espontáneo. Eso quiere decir que se debe fracturar o fisurar algún tipo de conducto que conecta la parte nasal con la órbita. Como le digo, la unión, o sea, las uniones tan estrechas que existen en la pared lateral, o sea, interna de las órbitas, al hacer esta maniobra, puede que fisure o abra un espacio y ingrese aire de la fosa nasal hacia la órbita y hace ver este tipo de imagen. El aire en la cavidad orbitaria, ¿ya? Esta es una imagen de un enfisema debido a evidente, ¿cómo se llama? Signo de un enrojecimiento en la órbita. Él no puede abrir el ojo y es que hay aire dentro de la cavidad orbitaria, puede ser en la parte muscular o en la parte grasa del globo ocular, ¿ya? ¿En qué más se ven niveles hidroaéreos? Vamos a ver que se ven en las fracturas. Un poquito más adelante. Las fracturas, otro tipo de patología importante que compromete la vía, o sea, la cavidad orbitaria, son las LeFort. La LeFort puede ser desde a partir de la 2 y la 3 de nivel de LeFort, ¿ya? LeFort son fracturas faciales en el tercio medio del cráneo y en la parte baja del cráneo, ¿ya? La primera es una línea horizontal que compromete la fosa nasal y se fractura el maxilar en forma horizontal. La LeFort 2 se fractura en forma de pirámide, o sea, o de triángulo, que compromete malar, órbita y hueso nasal, ¿ya? Se fractura a nivel de la unión frontonasal. Y la número 3, que compromete malar, pero con su unión cigomática, los huesos, el malar, pero por parte interna, o sea, fractura la parte de la órbita por interno, y el hueso nasal y atraviesa de lado a lado, y parte en dos la cara del paciente, ¿ya? Y la otro tipo de fractura que compromete la órbita es la trípode, que se le dice,
cuando se fractura el malar, pero no se fractura el hueso, al golpe no se fractura el hueso por la mitad, sino que se desplazan o se fracturan las apófisis cigomáticas, o sea, la unión con el frontal, la unión con el maxilar y por detrás la unión con el cigomático. Se rompen esas uniones y queda, ¿y por qué se le dice trípode? Porque el malar queda flotante, ¿ya? Esa fractura, trípode, queda el hueso malar flotando en la cara y se ve con un hundimiento del malar. Bueno, en este caso hay radiografías que dejan un poco de tener un poco de uso, ya que en este caso, este tipo de fracturas que son gravísimas, se toma al tiro un escáner, pero en el caso que no tengan un escáner y venga un paciente porque van a haber fracturas que son espontáneas que el paciente, y son asintomáticas, que es lo peor, ¿ya? Que puede ser las de enfisema, o colapsos de los senos paranasales, y en ese caso no hay asintomatología, ¿ya? Por eso existen estas radiografías todavía, para poder ayudar a dar una imagen inicial y un diagnóstico inicial, y saber para dónde tiene que el doctor centrarse en el diagnóstico, ¿ya? Este tipo de fracturas, aquí vemos fractura del techo orbitario, que compromete el seno frontal, ¿ya? Hay veces que, en este caso, aquí está, mire, una imagen, venía con la imagen de escáner, en la cual no se puede ver el enfisema, que es aire dentro de la musculatura o la grasa de la cavidad orbitaria, debido al compromiso orbitario superior del techo orbitario. Al fracturarse ingresa el aire que no debería estar ahí. En este tipo de fractura de suelo orbitario, el suelo orbitario se ve comprometido, una fractura, aquí también está el escáner. Este tipo de imagen se le dice una imagen en gota, ¿ya? El signo de la gota es el signo que nos va a nosotros a evidenciar que existe una fractura del suelo de la órbita. El signo de la gota. Y también acompañado de nivel líquido, en este caso, que si se ve nivel, así una línea horizontal, es porque el nivel es líquido. O sea, no estamos hablando que el paciente tenía una sinusitis antes, no. Este nivel bien podría decirse que es sangre, debido a la fractura que tiene aquí en el suelo de la órbita. Otra imagen también, más fractura del suelo orbitario, se ve una doble imagen del suelo de la órbita, pero también acompañado de una nivel líquido a nivel de la seno maxilar izquierdo. Aquí también podemos ver otro tipo de fractura del techo, o sea, del suelo orbitario, que compromete el seno maxilar. Ahora en los huesos propios nasales, este, por ejemplo, podría ser un surco del nervio del etmoide, ¿ya? Pero este ya es fractura. Podemos ver que hay una discontinuidad del hueso y se ve que pierde la continuidad aquí y sobresalta esta parte de la parte media del hueso propio nasal, sobresalta y hace un salto aquí. Fractura. Fractura aquí también. En el caso de niños, está bien dicho, menores de 2 años, solamente es necesario una radiografía por lado. Ya en el caso de adultos, es ambos lados. Se saca ambos lados los huesos propios nasales laterales. Ya solamente en los niños es con un lado bastizobre. Aquí también hay una fractura, pérdida de continuidad. Tanto aquí como aquí. Aquí ya no es surco, si se dan cuenta, uno sigue la línea de la lámina y aquí hay una ruptura y hace como una muesca. Entonces podemos decir que esta y esta son fracturas.
bien importante, tejido blando en la imagen. No que sea granulosa la imagen, o sea, que sea con poca técnica, sino que tenga una buena técnica para poder ventanear y ver tejido blando. No que sea poca la técnica y se vea blanco y al ventanear se nos vea porosa. ¿Ya? Esas radiografías se ven bien, bien feas. Dan poca información. En este caso, aquí estamos viendo la fractura de trípode, ¿ya? Fractura de la apófisis cigomática maxilar, del maxilar. Se ve fractura con la, acá, la fractura, aquí se ve techo orbitario, o sea, el suelo orbitario, se ve el pérdida de la continuidad aquí está la fractura de la unión entre el malar con el maxilar, y aquí vemos fractura con el arco cigomático, ¿ya? La desunión que tiene con el temporal y el maxilar. Y otra de las patologías, o sea, no patologías, sino que por qué se toma este tipo de radiografía es para cuerpos extraños. En este caso vendría siendo puede ser una esquila o un balín alojado en la cavidad orbitaria, con esquirlas que deja a veces la explosión de este tipo de balines, ¿ya? Aquí se puede ver frontal y en la imagen lateral. Mira, aquí sale una flechita, esto le iba a mostrar. ¿Ven esto? Esto es una imagen densa, que puede ser, uno puede pensar que está en el seno maxilar, que puede ser un pólipo, pero al tomar la lateral, nos damos cuenta que no está en seno maxilar, sino que en el suelo, o sea, en el suelo como de la parte frontal del cráneo, en el suelo o sea, en el techo del efenoide, casi llegando a la silla turca. Eso puede ser una calcificación o alguna formación tumoral que esté teniendo esta persona. Pero aquí como hallazgo, como hallazgo, ¿ya? Y esto es lo que queremos ver, que es el cuerpo extraño alojado. No sé si se tomará todavía, pero lo voy a dar como dato. Se toman una serie ocular que se le dice cuando hay un cuerpo extraño, para determinar si está dentro del globo ocular o en la parte posterior del globo ocular, en la parte de los músculos. Cuando nos piden, por ejemplo, una serie ocular, vendría siendo la toma de las órbitas comparativas, ambas órbitas, una mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, y luego mirando hacia el lado derecho, en este caso, y el lado izquierdo. Si el cuerpo extraño se mueve, ¿ya? Eso quiere decir que está en la parte, o sea, en más hacia externo, en la parte móvil de la órbita. Porque la órbita, el globo ocular no se mueve así, el globo ocular se mueve así, ¿ya? Entonces la parte frontal es la que tiene más movimiento. Vendría siendo que el cuerpo extraño está alojado en la parte frontal del globo ocular y no en la parte posterior donde más atrás donde están la musculatura. Ese tipo se hace y para determinar la posición del cuerpo extraño. Los elementos de protección personal que vamos a utilizar vendrían siendo, como lo decimos todas las clases, nuestra protección primero. En la sala de clases nos estamos protegiendo bien con los pacientes por todo lo del COVID-19, y la protección del paciente, ya en varias lecturas he visto que dice que en la parte de huesos faciales no protegemos mucho al paciente porque la radiación que produce gonadal o tiroidea, no, la tiroidea sí, pero la parte gonadal es como que aquí a la lectura no produce ningún, o sea, la lectura es muy baja, ¿ya? Es muy baja, casi indescriptible. Pero nosotros protegemos, ¿para qué? Para la seguridad del paciente y la confianza del paciente. Mientras más podamos proteger, mejor para nosotros y mejor para el paciente. ¿Cómo nosotros logramos
y siempre lo repito, ¿cómo nosotros logramos disminuir la radiación en el caso de los huesos faciales, o en la parte que tenga que ver con cráneo? Es evitando las repeticiones y colimando a la estructura, ¿ya? Los valores y técnicas entre 70 y 80 kilovolt es lo que vamos a utilizar generalmente en los huesos del cráneo, y poniendo bien la técnica y tratando de no repetir tanto la imagen, ¿ya? Colimar a la estructura para evitar tanta radiación dispersa que producen los huesos adyacentes. Vamos a observar y comentar las imágenes. Ya, chiquillos, aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué radiografía es primero? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a preguntarle a Benjamín Tapia. Ay, espérenme, la imagen. Benjamín. Huesos propios de la nariz. Sí, también. Aquí puede verse una desviación, ¿verdad? ¿Qué más puedes observar en la imagen? ¿Qué más es raro? ¿Qué podemos alcanzar a ver? Pues podemos ver malar también y podemos ver órbita. ¿Qué cosa se ve extraña? ¿Qué signo se ve ahí de los que yo hablé delante? Al parecer, no recuerdo el signo, profe, pero creo que hay una fractura en la parte superior de la órbita, porque se ve como aire que entra del seno hacia la órbita. ¿Esto? En la órbita derecha, en la órbita derecha. Ah, derecha. Ya, Sí, aquí. profe, Ah, eso aquí. que va. Sí, Seno frontal, ¿o no? sí. Sí, también puede ser. Uno me había fijado, pero yo lo tenía por otro lado. Aquí. Esto se ve como algo denso, ¿verdad? Sí. Y aquí se ve como Es como si el un poco paciente más tuviera el ojo negrito. Puede haber, hinchado. dígame. Como si el paciente tuviera el ojo hinchado. Claro. A eso quiero llegar. ¿Qué signo es este? Ay, me equivoqué. ¿La gota? Signo de gota. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una que puede ser debido a una herniación. Cuando hay mucha presión, como les decía, la maniobra de Mansalva produce un aumento de la presión. O sea, el aumento de la presión en la fosa nasal es mayor que de los seno frontal y seno maxilar, ¿ya? ¿Qué puede hacer eso? Que se rompa algún paso, algún huesito y deje pasar el aire. Pero ¿qué pasa con la presión ocular? Cuando esto aumenta, la presión aumenta, puede producir una herniación de la grasa, o sea, que está dentro de la parte orbitaria, y producir una herniación. Y eso hace que la presión aumente y rompa el suelo de la órbita. Y este signo de la gota es la que nosotros nos va a mostrar, o sea, nos puede mostrar, puede que el paciente por fuera, su reborde orbitario, el techo, no tenga nada, pero es por dentro, o sea, no es necesario una fractura directa para que haya un tipo de fractura dentro de todos los huesos que componen la cavidad orbitaria. Hay muchos huesos, y uno de esos puede ser que no el borde, sino que un poco más adentro se haga una herniación. ¿Qué quiere decir? Que fractura y el tejido graso, o sea, y el material graso baje y produzca este tipo de signo. Y eso es un signo de que nos puede evidenciar una fractura del suelo de la órbita. Y aquí, como dice muy bien, si bien es cierto, la inflamación no se ve en hueso, pero podemos ver que el tejido circundante cambia, el color cambia, y puede haber que acá pueda haber aire, y aquí la materia del globo ocular se haya como colapsado y haya hecho que se vea más denso, ¿verdad? Acá se ve un poco más denso que aquí. Esto se ve parejo, pero aquí hay una densidad diferente, ¿ya? Y eso puede deberse a una fractura del suelo orbitario. Vamos a la siguiente.
Aquí los quiero ver. ¿Qué tipo de radiografía es esta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede ser? Base de Malar cráneo. panorámico. Es váter. Base de cráneo. No, no es váter. Es base de cráneo. ¿Qué base de cráneo es? Hay dos tipos de base de cráneo. ¿Cuál creen ustedes? Hirtz, profe. Ya, la Hirtz, ¿cuál es? Vértice submento es Hertz. Ya, vértice, no, vértice submento. ¿Es esa o no es esa? ¿Qué imagen se No, ve no más es esa. magnificada que otra? ¿Qué estructura creen ustedes que está más pegada a la placa? ¿La mandíbula El mentón. o el vértice que vendría siendo la calota? O sea, la parte de arriba de la calota. ¿Qué creen ustedes? La Vamos mandíbula analizando la está más imagen. pegada. Ya, entonces, ¿cuál sería? Vértice submento, ¿no es cierto? Sí, es una vértice submento. Sí, al revés. No es Hirtz. ¿Ya? Cuando yo la vi, entonces por eso ustedes tienen que tratar de evaluar las cosas. Y esto vendría siendo así. El rayo ingresa por vértice submento. Vértice, ¿por qué? Porque se pueden ver aumentado el hueso frontal. Bueno, en este caso los senos frontales, y acá hubiese, porque acá debe tenerlo, ahí se alcanza a ver un poquito de seno frontal, pero el hueso se ve más magnificada aquí que el mentón. El mentón se va a ver como del mismo tamaño, y además la calota se ve más magnificada, ¿ya? ¿Para qué se utiliza esta radiografía? Aparte de base de cráneo. ¿Para qué se está usando aquí? Para ver qué hueso, qué marca las flechitas naranjas. Ya no. Malar. Para Malar. ver malar. ¿Y la Hirtz para qué servía si se toma un poco más angulada? Ah, bueno, la El vamos a arco ver. cigomático. Sí, la vamos a ver en la próxima clase. La Hirtz se utiliza también para ver arco cigomático, pero tiene un poquito de angulación distinta. Es la misma base, solamente jugamos con la angulación, ¿ya? Para ver arco cigomático. Porque aquí el arco cigomático, ¿dónde está? Metido dentro de toda la calota. Pues, si esto se magnifica, entonces no deja ver los huesos. Mientras que si el rayo ingresa por el mentón, ¿qué se ve magnificado? Se ve el efecto contrario. Se ve magnificado, los arcos cigomáticos se van a ver Y los perfectos desproyecta. y Los los saca del desproyecta. cráneo. Claro, y la calota, que está más pegada a la placa, se ve menos magnificada y se Claro. ve de tamaño más pequeño, ¿ya? En este caso, entonces, es como una variación entre una Batters muy, muy hiper extendida, pero más parecida a una base de cráneo vértice submento, ¿ya? Y aquí podemos ver una fractura en trípode que hablábamos, en la cual todas las uniones del malar se fracturan y queda flotante. Aquí con el hueso maxilar, aquí con el cigomático que vendría siendo este pedacito de acá, y con el hueso frontal allá arriba. ¿Mm? Hay una fractura y un compromiso del seno maxilar del lado que corresponde. ¿Ya? Esta, evaluémosla. ¿Qué radiografía es? ¿Es una Batter? No, No, esta es una órbita bilateral una órbita comparativa. o comparativa, perdón. ¿Qué hay? Ah, ¿Qué se ve? se ve enfisema en la Enfisema. derecha. Hay Derecha. aire en la órbita derecha y se puede ver el borde del globo ocular, porque esto se supone que está tapado por el globo ocular, ¿no es cierto? Aquí podemos ver la diferencia del aire que empuja el material orbitario. Y mire, concordante podemos ver que se puede ver Sangre. herniación, claro. ¿Eso qué produce? Los signos, por ejemplo, del paciente en vivo, hay enoftalmos que se llama, que se retrae la órbita hacia atrás,
hay un hundimiento de la órbita, el paciente informa unas diplopías, que son ver en forma como borrosa o doble, ¿ya? Porque se produce, como digo, se aprieta la órbita, o sea, se aprieta el globo ocular debido a la presencia de aire en la cavidad que se supone que no tiene que haber, ¿ya? Que no tiene que haber aire. Vamos con la otra. Aquí, diferente a la otra. ¿Por qué aquí el aire se ve acá arriba y por qué aquí el aire se ve al medio? ¿Cuál es la diferencia? Este es un adulto. Este es un adulto y este es un niño. Se puede ver por sus senos que no han sido neumatizados aún. Y por ahí que otro dientecito se puede alcanzar a ver. Más que nada se ve como si fuera un niñito. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué el aire se ve ahí y no se ve acá? ¿Cómo está este paciente, esta radiografía tomada? En bipedestación y el otro está acostado. Exacto. Perfecto, ¿ves? El aire se va a ver distinto, el aire sube. Por eso es muy importante las órbitas, los senos paranasales y todo lo que nosotros queramos descartar una presencia de nivel hidroaéreo es tomado con rayo horizontal. Entonces este está en bipedestación y este está acostado. Por eso la burbuja de aire sube. Aquí, bueno, la radiografía es una radiografía que saqué de internet, siempre tratando de buscar. Hay muy poca información porque, como les digo, esto queda obsoleto en el momento que sale de escáner. Pero a veces no es necesario llegar a un examen tan invasivo en el caso de la, o sea, hablando por la radiación, sino que tomar una radiografía que al doctor le indique qué camino tomar y qué decisión tomar. ¿Cómo? Ah, está la base. ¿Cómo? No entendí lo que dijo. Se le prendió el micro. Micrófono encendido parece, profe. Ah, ya. Entonces ahí podemos ver entonces que la burbuja de aire sube, porque el niñito debe haber estado acostado, no debe haber sido un paciente que haya cooperado mucho. Ya. ¿Qué es eso? Un cuerpo extraño. Sí, un balín. Ya, se nota clarito. Son unas cositas chiquititas que tienen como una puntita y una colita, ¿ya? Aquí en este caso hay una, ¿cómo se llama? Aquí yo les decía que se puede tomar una serie ocular, ¿ya? Se le puede decir al doctor, bueno, si es que no hay escáner, por supuesto, el paciente se toma mirando hacia arriba, la misma radiografía con globo ocular mirando hacia abajo, después hacia un lado y al otro. Si esto se mueve a la dirección que es la que yo tomé la radiografía, podemos decir que está en la parte móvil del ojo, que es la parte externa, ¿ya? Que es la que se mueve, porque la parte interna, como les digo, la parte de atrás del ojo no se mueve, el ojo se mueve así, ¿ya? Pero si no se mueve es porque está retroocular, y ahí es ya es más grave. Ahí podemos alcanzar a ver hendidura, o sea, hendidura orbitaria superior, aquí también, poquito ahí. Clarísimo, más claro que el agua. Fractura nasal, en el hueso propio nasal y en la lámina etmoidal, ¿ya? Está como fracturado como en dos partes, aquí y así, o sea, vertical y horizontal. Se ve clarito aquí. Esta radiografía es digital, obviamente las radiografías digitales son mucho más claras que las convencionales, y nos entregan un poco más de información. El hueso se ve con sus trabéculas, todo, pero nos da información más cuando queremos ver partes blandas, ¿ya? Aquí se ve clarito una fractura nasal. Acuérdense no confundir o saber de que hay impresiones vasculares que atraviesan el etmoide, los surcos del nervio, entonces esas no pueden confundirse con fracturas.
Ya, chicos, espero que les haya gustado la clase. Disculpe que estoy media volada hoy día y ojalá que les vaya bien en sus pruebas. Yo sé que todavía están en sus pruebas y gracias por entrar, por darse el tiempo de venir a escucharme. Así que nos vemos el día viernes a las 11, no, 10 de la mañana. ¿Ya? Ahí les mando el link con Rosita para que se las ponga en su grupo y nos vemos el día viernes. ¿Ya? Chao, profe. Gracias, que esté Ya, bien. que esté